En la Ciudad de México, en una de las avenidas más transitadas y sofisticadas de la región central, se encontraba un salón de belleza conocido por su lujo y exclusividad. El lugar era frecuentado por mujeres de la alta sociedad, influencers, esposas de empresarios y figuras públicas que buscaban no solo servicios estéticos, sino también estatus. El ambiente era impecable. Enormes espejos con marcos dorados reflejaban luces cálidas cuidadosamente colocadas. El suelo de mármol brillaba bajo los suaves pasos de los empleados uniformados. El aroma de perfumes caros y productos importados impregnaba el ambiente, creando una atmósfera que parecía muy alejada de la realidad de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Allí, todo estaba calculado. El servicio, las sonrisas, la actitud. Pero, sobre todo, existía una regla tácita que todos seguían sin cuestionar: la apariencia definía el valor de cada cliente. Fue en este ambiente donde Camila entró. No llamó la atención de inmediato, pero tampoco pasó desapercibida. Su presencia destacaba entre todo lo que la rodeaba. Llevaba un vestido sencillo, de tela ligera y ya algo desgastado por el paso del tiempo. Sus zapatos eran discretos, sin marca, y su cabello estaba recogido de forma sencilla, sin ningún tipo de arreglo especial. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero también una serenidad inusual. Camila no parecía perdida. Ella sabía exactamente dónde estaba. Pero para un observador externo, simplemente parecía alguien que se había equivocado de lugar. En la recepción, dos empleados charlaban mientras organizaban la agenda del día. Al percatarse de la presencia de Camila, intercambiaron una mirada rápida, casi automática. No hacía falta decir nada. Ambos ya comprendían lo que estaban pensando. Camila se acercó con calma y esperó. Ninguno de los dos la saludó de inmediato. Primero terminaron lo que estaban haciendo. El retraso no fue casualidad. Era una forma sutil de marcar la diferencia. Mientras tanto, otros clientes continuaron recibiendo una atención rápida. Algunos sonreían con facilidad. Otros intercambiaban saludos cordiales. Pero para Camila, el tiempo parecía transcurrir de forma diferente. Los minutos parecieron una eternidad. El silencio a su alrededor comenzaba a resultarle pesado. Algunos clientes ya habían notado su presencia. Se veían miradas discretas, seguidas de expresiones que mezclaban curiosidad y juicio. Camila se mantuvo tranquila. Sus ojos recorrieron la habitación con atención, como alguien que observa más que reacciona. No daba muestras de tener prisa, ni siquiera irritación. Pero tampoco había sumisión en su postura. Había algo diferente en ella. Algo que no encajaba con la forma en que la estaban tratando. Cuando finalmente una de las recepcionistas decidió atenderla, lo hizo con un tono neutral y distante, sin ningún entusiasmo. Camila respondió con la misma calma que había mostrado desde que entró. Pero la interacción fue breve. Acto seguido, la empleada dirigió su atención a otro cliente que acababa de llegar, esta vez con una sonrisa inmediata y cálida. La diferencia era obvia. Y todos los presentes lo notaron. A Camila Lu Indi Karen K. Esperara. Pero el lugar designado no era uno de los asientos principales, donde los clientes solían esperar cómodamente. Era un espacio más apartado, casi fuera del flujo principal del salón. Una elección que decía mucho sin necesidad de explicación. Ella se sentó. A su alrededor, el contraste se hizo aún más evidente. Mujeres elegantemente vestidas charlaban animadamente. Reían, hablaban de viajes, eventos y compras recientes. Mientras tanto, Camila permaneció en silencio. Solo. Pero presta atención. El tiempo seguía pasando. Y con él, la forma en que la trataban empezó a revelar algo más profundo. No fue solo una falta de atención. Fue un juicio. Fue un prejuicio. Era la certeza silenciosa de que ella no pertenecía a ese lugar. Y en aquella habitación donde todo parecía perfecto, comenzó a desarrollarse una situación que reveló algo mucho más real que cualquier reflejo en los espejos dorados. La forma en que las personas tratan a aquellos que consideran que no tienen valor. El tiempo transcurría lentamente dentro del salón. Camila permaneció sentada en el rincón asignado, mientras que el movimiento a su alrededor parecía ignorar por completo su presencia. Los empleados se movían de un lado a otro, atendiendo a los clientes con sonrisas cuidadosamente ensayadas, ofreciendo bebidas, halagando su apariencia y creando una atmósfera donde todos parecían importantes. Excepto ella. La diferencia en el trato ya no era sutil. Era obvio. Un cliente recién llegado fue recibido con entusiasmo. Dos empleados se acercaron al mismo tiempo, ofreciéndole opciones,
entablando conversaciones y creando una atmósfera de exclusividad. Camila lo observó todo en silencio. El trato que recibió esa mujer no fue simplemente profesional. Era casi reverente. Y el contraste con su propia experiencia lo hizo todo aún más evidente. En ocasiones, recibía miradas discretas. Algunos estaban motivados por la curiosidad. Otros, juicio. Pero también había quienes albergaban un tipo de desprecio más difícil de ocultar. Cerca de la zona principal, un pequeño grupo de clientes charlaba mientras esperaban a ser atendidos. Entre risas discretas y comentarios sobre viajes y compras, la presencia de Camila acabó convirtiéndose indirectamente en tema de conversación. Sin mencionar su nombre, sin siquiera mirarla directamente durante mucho tiempo, algunas expresiones y gestos dejaban claro lo que estaban pensando. Era como si su mera presencia se considerara inapropiada. Desplazado. Fuera de lugar. Mientras tanto, dos empleados cerca de la recepción comenzaron a susurrarse entre sí. De vez en cuando, sus miradas se dirigían hacia Camila, acompañadas de expresiones que mezclaban ironía y desdén. No hacía falta escuchar palabras. Su comportamiento lo decía todo. Gradualmente, la situación comenzó a volverse más incómoda. Camila cruzó las manos sobre su regazo y mantuvo una postura erguida. Su mirada seguía serena, pero ahora había algo más. Una percepción. Ella comprendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Y aún así, optó por no reaccionar. Esta calma parecía molestarles aún más. Porque, para muchos allí, alguien en esa posición debería mostrar vergüenza, inseguridad o incluso intentar justificarse. Pero Camila no hizo nada de eso. Ella simplemente observaba. Y eso destrozó una expectativa silenciosa. Unos minutos después, uno de los empleados se acercó, pero no para ayudarla. Se acercó únicamente para reorganizar los objetos cercanos, ignorando por completo su presencia, como si fuera invisible. El gesto fue rápido, pero cargado de significado. Era una forma clara de demostrar prioridad. Camila permaneció al final de la línea invisible. El lujoso entorno comenzaba a revelar una faceta que no aparecía en las redes sociales ni en las fotos perfectas del salón. Una realidad donde el valor de las personas parecía medirse por su apariencia, su vestimenta y los signos externos de estatus. En un momento dado, una empleada más joven pasó junto a Camila y le dirigió una rápida mirada. A diferencia de las demás, esa mirada no denotaba ningún juicio. Había dudas. Quizás incluso una ligera molestia. Pero ella no se detuvo. Siguió su camino, como si no quisiera involucrarse. Porque en ese entorno, actuar de forma diferente también tenía consecuencias. La presión silenciosa por encajar era fuerte. Mientras tanto, el tiempo seguía transcurriendo. Camila llevaba allí más tiempo que muchos de los clientes que habían llegado después que ella y que ya estaban siendo atendidos. La diferencia ya no podía ignorarse. Algunas personas empezaron a darse cuenta, pero nadie dijo nada. Porque reconocer esa situación implicaría admitir algo incómodo. El lugar en el que se encontraban no era tan impoluto como parecía. Allí se daba un tipo de comportamiento que muchos preferían no ver. La incomodidad comenzó a aumentar. No en todos los casos, pero en algunos. Y eso bastó para cambiar ligeramente el ambiente. Pero para Camila, parecía una confirmación más. Una confirmación silenciosa de algo que ella ya sabía bien. Juicio basado en la apariencia. Exclusión disfrazada de organización. La humillación que no necesitaba palabras para existir. Y aunque todos creían tener la situación bajo control, algo mucho más importante estaba a punto de suceder. Porque ese momento de desprecio no fue el final. Esto era solo el principio. El ambiente en la sala seguía siendo elegante, pero algo había cambiado. La presencia de Camila ya no se ignoraba sin más. Estaba empezando a resultar molesta. Las empleadas pasaban junto a ella con miradas rápidas, ahora menos discretas. Algunas ya ni se molestaban en ocultar su impaciencia. Otras intercambiaban comentarios silenciosos, acompañados de leves sonrisas que revelaban más de lo debido. El ambiente ya no era simplemente frío. Se estaba volviendo hostil. Una de las recepcionistas, que antes había evitado el contacto, ahora observaba a Camila con frecuencia, como si estuviera evaluando cuánto tiempo más duraría la situación. Para ella, eso no tenía sentido. En su opinión, clientes como Camila no solían frecuentar ese tipo de lugares. Y cuando aparecían, por lo general no se quedaban mucho tiempo. Pero Camila se quedó. Y esto parecía contradecir una expectativa implícita. Mientras tanto, el flujo de clientes continuaba.
Las elegantes damas llegaron, fueron recibidas con entusiasmo y rápidamente se les concedió asiento en las butacas principales. El servicio fue impecable para todas ellas. Menos por uno. Camila ya no estaba simplemente esperando. La vida ban. En un momento dado, una empleada se acercó a otra y la señaló discretamente. Intercambiaron una rápida mirada, seguida de una leve expresión de desdén. Poco después, uno de ellos se acercó a la recepción y comenzó a hablar en voz baja con el gerente del salón. La gerente, una mujer de postura rígida y aspecto impecable, miró a Camila con más atención por primera vez. Su mirada no era curiosa. Fue evaluativo. Lo examinó de pies a cabeza. Ropa sencilla. Zapatos discretos. Ausencia de cualquier signo externo de estatus. El análisis fue rápido, pero suficiente para que comenzara a tomar forma una decisión silenciosa. En ese entorno, mantener una determinada imagen era una prioridad. Y para el gerente, la presencia de alguien que no encajaba en ese perfil comenzaba a representar un riesgo. Aunque ese riesgo fuera solo visual. Mientras tanto, algunos clientes cercanos ya se habían percatado de la situación. Entre ellos, intercambiaron miradas y breves comentarios. Algunos disfrazados. Otros, no tanto. Para muchos de ellos, se convirtió en una especie de entretenimiento silencioso. Una escena que rompió la rutina predecible del salón. Y, como ocurre en muchos entornos sociales, cuando alguien se encuentra en una posición inferior, los demás se sienten más cómodos reforzando esa diferencia. El comportamiento colectivo comenzaba a inclinarse hacia el juicio. Camila permaneció sentada. Su postura se mantuvo firme. Pero ahora, la situación circundante ya no podía ignorarse. El peso de sus miradas. El excesivo tiempo de espera. La clara diferencia en el tratamiento. Todo indicaba que no era bienvenida. Aún así, no se levantó. No mostraba ninguna intención de marcharse. Y eso estaba empezando a generar impaciencia. Tras observar durante unos minutos, el gerente decidió actuar. Con paso firme, caminó hacia Camila. Su presencia llamó inmediatamente la atención de algunas empleadas, que comenzaron a observar la escena con expectación. Algunos clientes también notaron el movimiento. El ambiente, que ya era tenso, se volvió aún más tenso. Cuando la gerente se paró frente a Camila, su postura era controlada, pero distante. Su presencia denotaba una fría formalidad. Sin hacer ningún gesto de bienvenida, permaneció allí un momento, como si esperara algo. Pero Camila no reaccionó. Simplemente levantó la vista y la observó con la misma calma que había mantenido desde el principio. Este tipo de reacción pareció inesperada. Porque en ese tipo de situación, muchos esperarían alguna señal de vergüenza. Pero no había ninguno. La falta de reacción emocional comenzaba a causar incomodidad. Mientras tanto, cerca de allí, algunas empleadas se acercaron discretamente, como si quisieran presenciar el desenlace. Los clientes también estaban prestando más atención. La escena se había convertido en el punto central del salón. Y todos querían ver cómo terminaría. La presión silenciosa iba en aumento. El elegante entorno parecía ahora revelar algo más crudo. Más realista. La forma en que las personas tratan a aquellos que consideran inferiores. Y en ese momento, todo indicaba que la situación estaba a punto de llegar a un punto crítico. Porque cuando el respeto desaparece por completo, el siguiente paso suele ser aún más difícil. El intento de exclusión. Y eso era precisamente lo que empezaba a tomar forma. El salón ya no era el mismo. El ambiente sofisticado, que antes parecía tranquilo y controlado, ahora estaba cargado de una tensión silenciosa que se extendía entre empleados y clientes. La presencia de Camila había dejado de ser simplemente una diferencia. Se había convertido en una molestia para todos. El gerente permanecía de pie frente a ella, con una postura firme, casi impaciente. A su alrededor, algunos empleados observaban atentamente, mientras que otros fingían seguir trabajando, pero seguían de cerca cada detalle. Los clientes más cercanos ya no ocultaban su interés. La escena se había transformado en algo más que una simple espera. Fue un momento decisivo. Camila permaneció sentada. Su actitud serena contrastaba marcadamente con su entorno. Pero ahora, incluso esa calma parecía provocar irritación. Porque, para muchos de los presentes, ella debería haber comprendido el mensaje. Debería haberse puesto de pie. Debería haberme ido. Pero ella no hizo eso. Y esta presencia silenciosa parecía desafiar las reglas tácitas de aquel lugar. El gerente tomó entonces una decisión.
Sin intentar suavizar la situación, su comportamiento se volvió más directo. Su postura indicaba claramente que era necesario poner fin a la situación. A nuestro alrededor, el silencio se intensificó. Algunos clientes moderaron el tono de sus conversaciones. Otros se detuvieron por completo. El momento se había vuelto inevitable. Las empleadas cercanas comenzaron a acercarse discretamente, formando una especie de círculo informal alrededor de la escena. El espacio de Camila, que antes había estado simplemente aislado, ahora parecía expuesto. La presión iba en aumento. La vergüenza se volvió colectiva. Algunas personas observaban con expresiones neutrales. Otros mostraron una ligera incomodidad. Pero también hubo quienes parecieron satisfechos con el resultado que esperaban. La exclusión de alguien que no encajaba. Camila permaneció inmóvil durante unos segundos. Sus ojos recorrieron la habitación una vez más. Observó los rostros, las expresiones, los juicios. Y en ese momento, todo pareció perfectamente claro. No se trataba de atención al cliente. No se trataba de organización. Se trataba de una cuestión de estatus social. Se trataba de quien era considerado digno de estar allí. El entorno lujoso dejó al descubierto su lado más crudo. La gerente mantuvo su postura firme. La decisión ya estaba tomada. Para ella, permitir que esa situación continuara significaría comprometer la imagen del salón. Y en ese tipo de negocios, la apariencia lo era todo. Mientras tanto, uno de los empleados más jóvenes, el mismo que anteriormente había mostrado una ligera incomodidad al mirar a Camila, observó la escena con mayor atención. Sus ojos delataban la duda. Quizás incluso un conflicto interno. Pero ella permaneció en silencio. Porque en ese entorno, cuestionar también tenía consecuencias. La vergüenza había alcanzado su punto máximo. Camila estaba rodeada de miradas. Ya no había forma de ignorar la situación. Y, sin embargo, no mostró vergüenza alguna. Ni siquiera desesperación. Simplemente una firme serenidad. Eso, en sí mismo, parecía molestarles aún más. Porque rompió la expectativa de sumisión. Algunos clientes comenzaron a intercambiar miradas entre sí. Como si esperaran el desenlace inevitable. Como si eso fuera solo otro episodio que confirma cómo funciona ese mundo. Pero lo que nadie allí sabía, era que ese momento no estaba llegando a su fin. Estaba a punto de cambiar por completo. Porque, si bien todos creían tener el control de la situación, algo totalmente inesperado estaba a punto de suceder. Un sonido simple, común, pero en ese contexto, tendría el poder de transformarlo todo. El sonido de un teléfono sonando. El sonido del teléfono interrumpió la habitación de forma inesperada. No era alto, no era urgente, pero en aquel profundo silencio, parecía resonar por toda la sala. Por un instante, nadie se movió. El timbre seguía sonando. Algunas personas apartaron la mirada, como si se tratara de una simple interrupción. Otras, aún concentradas en la escena, mantuvieron su atención en Camila, esperando que la situación continuara exactamente donde la habían dejado. Pero no continuó. Porque el teléfono no pertenecía a cualquiera. Era suyo. Camila extendió la mano con calma hacia el sencillo bolso que tenía a su lado. Sus movimientos eran relajados, sin prisas, como si nada a su alrededor importara en ese momento. Este detalle me llamó la atención. Porque todo a nuestro alrededor estaba tenso. Pero en ella, había control. Cogió su teléfono móvil. Un dispositivo discreto, sin apariencia lujosa, pero que contrastaba marcadamente con las expectativas de todos. Algunos incluso intercambiaron miradas, como si ese pequeño gesto no encajara con la imagen que se habían formado de él. La llamada continuó. Y entonces ella respondió. Sin prisas. Sin dudarlo. Su mirada se desvió ligeramente. No fingir sorpresa. Pero para algo más específico. Presta más atención. Mientras tanto, el gerente, que hasta entonces había manejado la situación con firmeza, dio un pequeño paso atrás. No por respeto, pero por instinto. En ese momento, algo empezaba a salirse de control. Las empleadas que los rodeaban también moderaron su actitud confrontativa. Ahora estaban observando. Todo el salón parecía suspendido sobre un único punto. Camila siguió escuchando. Su rostro no mostraba emoción exagerada. Pero hubo un cambio sutil. Un tipo de seriedad diferente. Algo más sustancial. Pasaron unos segundos. Y entonces, por primera vez desde su llegada, se notó un cambio significativo en el ambiente a su alrededor.
no por el medio ambiente, pero por la forma en que empezó a posicionarse. Su postura se ajustó. Su mirada se volvió aún más segura. Y eso bastó para generar incomodidad en quienes estaban mirando. Porque, en ese contexto, la confianza era algo inesperado. Principalmente, provenía de alguien que había sido colocado en una posición inferior apenas unos minutos antes. La llamada continuó. Y poco a poco, comenzaron a notarse los detalles. La forma en que escuchaba. Atención. Una ligera inclinación de la cabeza. Ausencia total de nerviosismo. Nada de eso coincidía con la imagen que se habían creado de ella. El gerente ya no parecía tan seguro de sí mismo. Su mirada cambió. Había dudas. Y cuando surge la duda en entornos basados en la jerarquía social, todo comienza a desestabilizarse. Uno de los clientes más cercanos, que antes observaba con cierto desdén, ahora parecía más atento. Como si intentara comprender algo que aún no estaba claro. La habitación ya no era cómoda. El ambiente había cambiado por completo. Lo que antes parecía una escena predecible, ahora parecía incierto. La llamada terminó. Camila bajó el teléfono con la misma tranquilidad con la que había contestado la llamada. Pero algo era diferente. Ya no se la veía de la misma manera. Incluso sin decir nada. Incluso sin explicar nada. Se produjo un cambio invisible, pero perceptible. Y todos lo sintieron. El silencio que siguió fue aún más intenso. Porque ahora ya no se trataba solo de un juicio. Era expectativa. Había algo erróneo en su interpretación. Y todos empezaron a darse cuenta de esto al mismo tiempo. La gerente mantuvo su mirada fija en ella. Pero ya no quedaba ninguna firmeza. Había cautela. Porque, de repente, esa situación dejó de ser sencilla. Y cuando algo deja de ser simple, el comportamiento de las personas cambia. El salón, que minutos antes había parecido un escenario para exhibir superioridad, ahora comenzaba a convertirse en un espacio de incertidumbre. Y este cambio fue solo el principio. El silencio que siguió al final de la llamada ya no era el mismo. Anteriormente, ejercía el derecho a juzgar. Ahora, la duda llenaba el ambiente. Camila permaneció sentada unos segundos, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Su mirada recorrió la habitación de nuevo, pero esta vez había algo diferente. Ya no observaba como alguien que intentaba comprender el lugar. Observaba como alguien que ya sabía exactamente dónde estaba. Y eso se notó. Los pequeños detalles comenzaron a llamar la atención. La forma en que sostenía su teléfono celular. La postura más firme. Aquella tranquilidad resultaba extraña para alguien que acababa de estar en el ojo público. Fue como si, de repente, el papel que le habían asignado ya no tuviera sentido. El gerente fue el primero en sentir el impacto de este cambio. Su comportamiento ya no era el mismo. La rigidez había disminuido. En su lugar, surgió algo más cauteloso. Porque, en ese tipo de entorno, los errores de juicio podrían resultar muy costosos. Y ella lo sabía. Las empleadas que los rodeaban comenzaron a intercambiar miradas discretas. Ahora ya no había risas. No se permiten expresiones de superioridad. Había incertidumbre. Una de ellas, la más joven, dio un pequeño paso atrás, como si quisiera distanciarse de la situación. Otra se cruzó de brazos, pero no con arrogancia. Fue un gesto de protección. El ambiente había cambiado por completo. Los clientes que antes observaban con cierto desdén ahora mostraban curiosidad. Algunos inclinaron ligeramente el cuerpo hacia adelante, intentando oír o percibir más. Otros evitaron el contacto visual, como si ya empezaran a sentirse incómodos por haber participado, aunque fuera en silencio, en aquel juicio. Entonces Camila hizo un movimiento sencillo. Se puso de pie. Sin prisas. Sin ningún signo de nerviosismo. Y ese gesto, por sí solo, lo cambió todo. Porque ahora ya no estaba en la posición de alguien que espera. Ella ocupaba el puesto de quien toma las decisiones. El suave sonido del tacón al golpear el suelo llamó la atención de todos. Sus movimientos estaban controlados. Seguro. Y completamente diferente de la imagen que se habían formado minutos antes. El gerente observó. Y por primera vez, dudó. Porque ahora ya no sabía cómo manejar la situación. La lectura que había hecho ya no me parecía fiable. Camila se ajustó el bolso al hombro. Su mirada se posó en el gerente. Luego, por las empleadas. Y finalmente, a lo largo de todo el salón. No había enfado. No había necesidad de confrontación. Pero había algo mucho más fuerte. Conciencia. Y eso tuvo un impacto.
Porque quienes tienen confianza en sí mismos no necesitan demostrar nada. El ambiente se volvió aún más silencioso. Incluso el sonido de los secadores de pelo y las conversaciones de fondo parecían lejanos. Como si todo se hubiera reducido a esa única escena. La empleada más joven, que anteriormente había mostrado incomodidad, ahora observaba a Camila con un tipo de atención diferente. No hubo más juicio. Había respeto. Quizás incluso admiración. Porque, en medio de todo eso, Camila no había reaccionado de forma agresiva. Ni siquiera con sumisión. Ella simplemente se quedó. Y eso, en ese contexto, era algo raro. El gerente intentó recuperar el control. Enderezó su postura. Respiraba de forma más controlada. Pero el medio ambiente ya no respondía de la misma manera. Porque la autoridad basada en las apariencias pierde su poder cuando la realidad comienza a revelarse. Y todos los presentes lo sentían. Entonces Camila dio un paso. Y luego otro. Se movía por la habitación con una naturalidad que parecía fuera de lugar, pero al mismo tiempo completamente legítima. Era como si aquel lugar, que antes había intentado rechazarla, ya no tuviera argumentos para hacerlo. Las miradas la siguieron. Pero ya no eran desdeñosos. Sí, es incierto. Y en algunos casos, arrepentimiento prematuro. Porque algo estaba a punto de ser revelado. Y todos lo sintieron. Incluso sin saber exactamente qué. El ambiente, que antes había sido de superioridad, ahora se veía debilitado. Expuesto. Y está a punto de cambiar de forma irreversible. Parecía que toda la sala contenía la respiración. Camila siguió caminando con calma, mientras las miradas la seguían con una atención que ya no era crítica. Ahora todo giraba en torno a la anticipación. La gerente, que antes se había mantenido firme y segura de sí misma, permaneció inmóvil, observando cada movimiento, como si intentara anticipar algo que ya no podía controlar. Y entonces sucedió. Un movimiento en la entrada del vestíbulo llamó la atención. La puerta se abrió. Pero no fue una entrada cualquiera. Dos personas bien vestidas, con porte profesional y expresión seria, cruzaron el espacio con paso firme. No miraron a los lados. No mostraron interés alguno por el lujoso entorno. Parecían tener un único objetivo. Y eso bastó para que todos se dieran cuenta. Algo importante estaba sucediendo. Los empleados intercambiaron miradas. Los clientes se acomodaron en sus sillas. El ambiente cambió una vez más. Esta vez, para siempre. Los dos visitantes se detuvieron. Y miraron directamente a Camila. Sin dudarlo. Indudablemente. Sin juzgar. La confirmación silenciosa de ese gesto resonó en toda la sala como una conmoción invisible. Porque en ese momento, todo encajó a la perfección. O mejor dicho, todo empezó a tener sentido de una forma que nadie había previsto. Camila no se sorprendió. Ella simplemente los observó con naturalidad. Como alguien que lo esperaba. Como alguien que ya estaba familiarizado con ese tipo de situación. Y con eso bastó. El impacto fue inmediato. El gerente lo sintió primero. Su cuerpo se puso rígido. Su expresión cambió por completo. Porque ahora ya no cabía duda. Hubo un error. Un error demasiado grande para ignorarlo. Las empleadas comenzaron a retirarse discretamente. La cercanía que antes había parecido cómoda ahora se estaba volviendo incómoda. Algunos apartaron la mirada. Otros fingieron estar ocupados. Pero ninguno de ellos podía ignorar lo que estaba sucediendo. Los clientes que antes observaban con cierto interés ahora mostraban incomodidad. Algunos se cruzaron de brazos. Otros evitaron mirar directamente a la escena. Porque, en ese momento, la historia se había invertido. Y nadie quería estar en su lista negra. Camila permaneció en el centro de ese espacio. Pero ahora, la situación era completamente diferente. Ya no era alguien que estuviera siendo evaluada. Ella era el punto de referencia. El gerente dio un pequeño paso adelante. Pero no con autoridad. Con atención. Su rostro, antes sereno, ahora reflejaba tensión. Porque en ese tipo de ambiente, la reputación no era todo. Y ella supo que algo muy grave acababa de suceder. Las dos personas que habían entrado mantuvieron una postura firme. Su presencia no dejaba lugar a dudas. Y eso complicó aún más la situación. Volvió el silencio. Pero ahora era demasiado. Casi asfixiante. Porque todos sabían que estaban presenciando una revelación. Y que esta revelación lo cambiaría todo. La imagen que se construyó sobre Camila. Las medidas adoptadas. Las miradas intercambiadas. Todo estaba siendo puesto en tela de juicio.
Y lo peor de todo, delante de todos. Entonces Camila se detuvo. Se giró ligeramente. Y volvió a mirar a su alrededor. Pero esta vez, no como observador. Como alguien que entiende. Y en esa mirada había algo imposible de ignorar. Dignidad. Fortaleza. Y una certeza silenciosa de que, independientemente de lo que sucediera después, ella nunca perteneció al lugar donde intentaron meterla. El salón, con su aspecto impecable, ahora parecía pequeño, dado lo que estaba a punto de revelarse. Y en ese momento, todos se dieron cuenta. La historia no trataba sobre la apariencia. Nunca lo fue. Se trataba de quien elige ser la gente, cuando creen que nadie importante los está observando. El silencio ya no era solo incómodo. Era pesado. Es casi imposible de mantener. Todos los presentes en la sala lo sintieron. La gerente permaneció inmóvil, intentando ordenar sus pensamientos, pero ya era demasiado tarde. La seguridad que antes la había sostenido se había desvanecido por completo. Ahora, lo único que quedaba era la conciencia del error. Un error que ya no se podía ocultar. Tampoco se ignora. Las dos personas que habían entrado permanecieron cerca de Camila, con una postura respetuosa pero firme. Su trato dejaba claro, sin necesidad de palabras, que ella no era quien todos imaginaban. Y ese detalle fue suficiente. Porque, en ese tipo de ambiente, las señales sutiles hablaban más alto que cualquier explicación. Finalmente, el gerente tomó una decisión. Dio unos pasos hacia Camila. Pero ya no quedaba ninguna firmeza. Había cautela. Su mirada evitó la confrontación directa durante unos instantes, como si buscara la manera menos dolorosa de afrontar la situación. A su alrededor, nadie fingía ya ser normal. Los empleados estaban completamente ociosos. Los clientes lo observaban sin intentar ocultarlo. Toda la sala estaba esperando. Pero lo que todos esperaban, no sucedió. Camila no mostró ningún interés en prolongar el momento. Ella no buscaba venganza. No intentó desenmascarar a nadie. No alzó la voz. De lo contrario, su postura permaneció exactamente igual. Calma. Firme. Intocable. Y eso tuvo un impacto aún mayor. Porque, en ese momento, todos se dieron cuenta de algo simple. Pero poderoso. No tenía que demostrarle nada a nadie. Nunca lo necesitó. La diferencia radicaba únicamente en la forma en que habían elegido verlo. El gerente intentó mantener la mirada fija durante unos segundos más. Pero no pudo. Se desvió. Un pequeño gesto. Pero lleno de significado. Fue el reconocimiento silencioso de que había cruzado un límite. Las empleadas, que antes observaban con superioridad, ahora evitaban cualquier contacto visual. Algunos mostraron vergüenza. Otros, arrepentimiento. La joven, que anteriormente había mostrado dudas, ahora parecía profundamente afectada. Sus ojos siguieron a Camila con una mezcla de respeto y reflexión. Porque ella lo había entendido. Antes que los demás. Los clientes, que hasta entonces habían presenciado una escena cotidiana como meros espectadores, ahora se sentían incómodos. Algunos ajustaron su postura. Otros miraban hacia abajo. Porque, de alguna manera, ellos también habían participado. Aunque sea en silencio. Y el silencio, en ese caso, también fue muy elocuente. Camila echó un último vistazo a su alrededor. No había enfado. No era necesaria ninguna respuesta. Simplemente una clara conciencia de todo lo que había sucedido. Y con eso bastó. Ella se dio la vuelta. Y comenzó a caminar hacia la salida. Sin prisas. Sin dudarlo. Los pasos resonaban ahora de forma diferente. No como alguien que entró y fue ignorado. Pero como alguien que se fue y es recordado. Nadie intentó detenerlo. Nadie se atrevió. Porque todos sabían que cualquier acción en ese momento sería insignificante en comparación con lo que ya se había revelado. Al acercarse a la puerta, la luz del exterior entró suavemente en la habitación, creando un contraste simbólico. Como si marcara la partida de alguien que nunca debió haber sido tratado de esa manera. La puerta se abrió. Y se fue. Sin mirar atrás. La habitación permaneció en silencio durante unos segundos. Pero ese silencio ya no estaba vacío. Era reflexivo. Pesado. Es necesario. Porque todos los presentes se habían enfrentado a algo que iba más allá de las apariencias. Algo que no puede ocultarse con lujo, decoración o estatus. El personaje. Y ese día, en ese impecable salón, quedó claro que el verdadero valor de una persona nunca residía en la ropa que vestía, pero la forma en que la tratan.
cuando nadie piensa que ella importa.